El olor a tierra mojada mezclado con orina no se va. Puedes ducharte, cambiarte de ropa, cruzar continentes, pero se instala en lo más profundo de tu ser. Lo sé porque pasé 3 meses respirando exactamente ese olor, a pocos metros bajo tierra, en una celda donde el sol era solo un recuerdo lejano. Me llamo Abdinor, y esta es la historia de cómo Dios abrió puertas de hierro ante 20 hombres que ya habían perdido toda esperanza. Pero la historia no empezó ahí. Empezó 6 meses antes, en una humilde casa de adobe con techo de chapa ondulada. En las afueras de Mogadiscio, dirigía una pequeña congregación secreta. Éramos 12 fieles, quizá 15 en los mejores días. Nos reuníamos los jueves por la noche, cuando las calles estaban vacías y los vecinos menos religiosos. Cantábamos en voz baja, orábamos con los ojos abiertos y escondíamos nuestras Biblias dentro de sacos de arroz. En Somalia, tener fe es un delito, y lo sabíamos muy bien. Recuerdo la última reunión antes del arresto. Llovió toda la tarde, y el lodo parecía engullirlo todo a nuestro alrededor. Estábamos sentados en círculo, compartiendo pan y té dulce, cuando oímos un pequeño ruido en la puerta. Alguien intentaba mirar dentro. Uno de los hermanos, un joven llamado Yusuf, me miró con miedo en los ojos. «Abdi, ¿crees que todo esto vale la pena?», preguntó. «Mi madre dice que van a denunciarme. Prefiere verme vivo a verme fiel». No supe qué responder. Simplemente le puse la mano en el hombro y le dije lo que sentía en ese momento. «Yusuf, si Dios nos ha sostenido hasta ahora, nos sostendrá hasta el final». En ese momento, no sabía que esas palabras se convertirían en mi refugio en la desesperación que estaba por venir. 2 noches después, vinieron a buscarme. Eran casi las 3 de la madrugada. Dormía en el suelo, sobre un colchón delgado, cuando un fuerte golpe sacudió la puerta metálica. No fue un simple golpe, fue una advertencia de que algo acababa de cambiar. La puerta se abrió con un crujido y entraron 4 hombres armados, cegándome con sus linternas antes de que pudiera moverme. Uno de ellos me agarró del pelo y me arrastró afuera, con su fría pistola presionando mi cabeza. «¿Eres Abdinor?», preguntó una voz ronca. Asentí, incapaz de hablar. El miedo me ahogaba. Me llamaron traidor, apóstata, y dijeron que me llevarían a donde merecía estar. Me arrastraron por las calles silenciosas mientras los vecinos se limitaban a observar desde sus ventanas. Nadie se movió. Nadie se atrevió a intervenir. En Somalia, defender a alguien como yo es firmar tu propia sentencia de muerte. Me metieron en la parte trasera de una camioneta sin placas, con las manos atadas con una cuerda que me lastimaba la piel. El tiempo perdió su significado. Horas o minutos, daba igual. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. Así que solo repetía una cosa en mi mente: Jesús, Jesús, Jesús. Su nombre se convirtió en mi único apoyo, mi refugio en el abismo. Llegamos a un edificio gris en las afueras de la ciudad, que desde fuera parecía normal, pero nos condujeron por una puerta lateral, bajando unas escaleras de hormigón que parecían interminables. El aire cambió. Se volvió denso, pesado, casi viviente. Fue allí, en esa oscuridad sofocante, donde la presencia de Dios comenzó a revelarse de maneras que jamás habría imaginado. Al pie de la escalera había una puerta de hierro, cerrada con un candado del tamaño de mi puño. Cuando la abrieron, lo que encontré me dejó sin aliento. Era una celda estrecha y alargada, quizá de 8 metros de largo por medio metro de ancho, sin ventanas. Solo una lámpara sucia colgando del techo, parpadeando de vez en cuando y proyectando sombras brillantes sobre el suelo empapado. En los rincones, cuerpos, no muertos, sino hombres vivos, marcados, golpeados, sentados contra las paredes, algunos con heridas abiertas, otros vacíos por dentro. Me empujaron adentro. Caí de rodillas y la puerta se cerró de golpe tras de mí con un estruendo metálico que pareció perforarme los huesos. «Bienvenido al infierno», dijo una voz en la oscuridad. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, delgado, casi un fantasma, con barba sin afeitar y ojos hundidos que parecían haberlo visto todo. Me tendió la mano. «Soy Hassan. Llevo aquí 11 meses. ¿Cuánto tiempo crees que podrás aguantar?» No hubo respuesta. Aquella primera noche no pude dormir. Me senté junto a la pared, con las rodillas pegadas al pecho, intentando no tocar el agua sucia que cubría el suelo. A mi alrededor,
Los demás prisioneros respiraban con dificultad. Algunos tosían. Otros gemían suavemente. Un joven con la camisa hecha jirones murmuró algo en árabe. Al rato me di cuenta. Estaba rezando. Me acerqué a él en voz baja, casi susurrando. ¿Eres creyente? Me miró con recelo, pero asintió. Luego, con la voz entrecortada, murmuró. Ahora ni siquiera sé si Dios se acuerda de que existo. Sus palabras me impactaron profundamente, porque yo me había hecho la misma pregunta al llegar allí. Los primeros días fueron un torbellino de dolor y confusión. No había horarios, ni luz natural que marcara el día y la noche. Solo el parpadeo constante de la lámpara, que a veces se apagaba durante horas, dejándonos en completa oscuridad. El agua cubría el suelo y no drenaba. Venía de una fuga en las paredes, mezclada con el agua de un inodoro roto, sin puerta, sin privacidad. El olor era insoportable. Muchos ya ni lo notaban. Yo seguía luchando contra las náuseas con cada respiración. Hassan se convirtió en mi guía silencioso. Me mostró dónde sentarme para protegerme del viento frío que bajaba por las escaleras, cómo guardar la poca comida que recibíamos, un trozo de pan duro y un tazón de caldo aguado, una vez al día. Hablaba en voz baja. Casi podía oír su propia esperanza. Si tenemos suerte, aquí no hay inocentes, decía, con una risa amarga que ocultaba su dolor. Le pregunté, ¿cuál es tu verdad, Hassan? Miró fijamente la pared manchada de humedad. Me contó su historia. Era profesor. Daba clases de matemáticas a niños en una escuela del centro. Alguien lo vio con una Biblia en la mochila. Eso fue todo. 11 meses allí, por un libro. Pero no era solo su historia. Era la historia de todos nosotros en esa celda. Pero había algo en Hassan que no encajaba con la desesperación que nos rodeaba. A veces, en plena noche, cuando la mayoría fingía dormir o ya dormía, lo oía susurrar. No eran quejas, sino oraciones breves, fragmentadas y continuas. ¿Aún crees?, le pregunté una noche. Sus ojos brillaban, y no supe si era por la fiebre que lo consumía o por las lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. No tengo otra opción, Abdi. Si me rindo, dudó, y luego terminó con firmeza. Creo que me convertiré en uno de ellos. Prefiero estar aquí con esperanza que libre sin alma. Esas palabras me impactaron profundamente. Yo también estaba a punto de perder la esperanza. La tortura comenzó en la segunda o tercera semana. Allí, el tiempo no tenía sentido. Los guardias aparecían sin previo aviso, arrastraban a uno de nosotros escaleras arriba y lo devolvían horas después, sangrando, maltrecho, temblando. A veces ni siquiera regresaban. La primera vez que me pasó, pensé que no volvería. Me llevaron a una habitación pequeña con una silla de metal en el centro y una lámpara colgando del techo. 2 hombres me interrogaban. No querían respuestas. Querían que lo negara, que abandonara la fe, que renunciara a Jesús. «Di que no crees y te dejaremos ir», dijo uno de ellos con voz tranquila, casi suave. Es fácil. Tenía que decirlo, pero no pude. No por falta de valor, sino porque algo más profundo en mi interior, más fuerte que el dolor y el miedo, simplemente no me lo permitía. Me golpearon. No entraré en detalles. Solo diré que cuando me devolvieron a mi celda, Hassan tuvo que llevarme en brazos hasta mi rincón. «Lo hiciste bien», susurró mientras yo me apoyaba contra la pared. «Lo hiciste bien, hermano». No me sentía bien. Me sentía destrozado. Pasaron los días, luego las semanas. La rutina se volvió mecánica. Despertarse en agua sucia, esperar una comida escasa, soportar el frío, evitar la mirada vacía de quienes ya habían perdido toda humanidad. Y rezar. Rezar siempre, incluso cuando las palabras fallaban. Sentíamos un vacío, pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que ninguno de nosotros podía imaginar. Dios no nos había olvidado. Estaba a punto de revelarse de una manera que desafía toda lógica y toda explicación humana. Si alguien me hubiera dicho que el cuerpo humano se acostumbra a casi todo, no lo habría creído. Pero es cierto. Uno se acostumbra al hambre que te corroe el estómago, al frío húmedo que te hiela los huesos, incluso al dolor constante de dormir sentado, apoyado contra paredes de cemento, soñando con camas cuyo tacto ya ni siquiera recuerdas. Pero hay algo a lo que uno nunca se acostumbra: la pérdida de la dignidad. Allí, en esa celda subterránea, no éramos hombres, éramos números, sombras, carne que respiraba y que no importaba.
Cada visita de los guardias nos lo recordaba, no con palabras, sino con sus miradas, como si fuéramos animales enfermos esperando ser sacrificados. Éramos 20 prisioneros. Algunos, como Hassan, llevábamos allí meses. Otros, como yo, solo unas pocas semanas. Pero todos compartíamos la misma mirada, una extraña mezcla de resignación y rabia contenida. Esa sensación de quien ya no tiene fuerzas ni para odiar. Entre nosotros había un joven llamado Farhan. Tendría unos 25 años y una profunda cicatriz que le recorría la ceja hasta la mejilla. Nunca hablaba. Simplemente permanecía encorvado en un rincón, abrazando sus rodillas y con la mirada perdida en el vacío. Hassan me contó que Farhan había sido torturado durante la primera semana después de su llegada. 3 veces. 3 veces en tan solo 7 días gritó hasta quedarse afónico. Cuando finalmente logró hablar de nuevo, decidió que no valía la pena. ¿Por qué está aquí?, le pregunté a Hassan una noche. Alguien lo vio compartiendo comida con cristianos en un mercado. Eso bastó. Miré a Farhan. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. También estaba Ibrahim, un hombre mayor con el pelo completamente blanco y las manos temblorosas. Lo habían encarcelado junto con su hijo, pero a este lo habían llevado a otra prisión. O al menos eso le habían dicho. Ibrahim pasaba horas susurrando el nombre de su hijo, como si repetir Ahmed, Ahmed, Ahmed pudiera traerlo de vuelta. Era desgarrador, pero nadie le decía que parara. Todos sabíamos que susurrar era lo que lo mantenía con vida. Bashir era otro que no se podía olvidar. Antiguo comerciante, le habían arrancado las uñas. Nunca supe cómo, ni pregunté, pero lo veía intentando coger pan con las manos envueltas en harapos, temblando de dolor y suciedad. Algunos de los tormentos que allí se sufrían eran indescriptibles. Y luego estaba Ahmed, no el hijo de Ibrahim, sino otro Ahmed, un fornido pescador. Era el único que aún se atrevía a desafiar a los guardias. Cada vez que bajaban las escaleras, los miraba fijamente sin apartar la vista, y lo golpeaban por ello, pero nunca se rindió. ¿Por qué sigues provocándolos?, le pregunté una vez, mientras Hassan se limpiaba un corte en el labio. Ahmed sonrió, a pesar del dolor. Porque el día que baje la mirada, Abdi, ese día dejaré de ser humano. Prefiero sangrar a dejar de ser humano. No sé si fue valentía o locura. Quizás ambas, o quizás era lo único que le quedaba. La celda era un mundo de desesperación en miniatura. Las paredes de hormigón goteaban constantemente, formando charcos oscuros que nunca se secaban. En una esquina había un agujero en el suelo que servía de retrete, con un cubo roto al lado. No había papel higiénico, ni privacidad, solo vergüenza. El techo era bajo, quizá de 2,5 metros, y estaba cubierto de moho negro. La única luz provenía de una lámpara que colgaba de un cable desnudo, parpadeando y a punto de apagarse. En una de las paredes, alguien había grabado con uñas o piedra: Dios, ¿me ves? Una noche fui a leerlo. No había respuesta, solo la pregunta suspendida en el aire, como un grito silencioso. Y el agua en el suelo. Eso era lo peor. Una mezcla de filtraciones, aguas residuales y quién sabe qué más. De un color gris verdoso, con un olor que daba ganas de vomitar la primera vez. Pero con el tiempo, el cuerpo se acostumbra. La nariz se acostumbra. Los seres humanos se acostumbran a casi todo, excepto a la pérdida de la esperanza. O tal vez sí lo notamos, pero nuestro cerebro prefirió ignorarlo para sobrevivir. Dormimos en esa agua. No teníamos mantas, nada que nos separara del suelo frío y húmedo. Nos acurrucamos como pudimos, intentando mantener la cabeza fuera del agua, intentando preservar la humanidad. El agua estaba allí cuando nos dormimos. La comida llegaba cuando tenía que llegar. Un guardia bajaba, golpeaba 3 veces la puerta con su bastón y la abría lo justo para meter una bandeja de metal oxidada. En ella había 20 trozos de pan, casi siempre duros, y una olla de caldo aguado, con trocitos flotando de lo que quizá había sido carne. No había cucharas ni platos individuales. Todos comíamos de la misma olla, con las manos, por turnos en silencio. Los primeros días intenté no comer. El asco era más fuerte que el hambre. Sin embargo, Hassan me agarró del brazo y me obligó. Come, Abdi, porque si no comes te debilitarás. Y si te debilitas, ganarán. Tenía razón. Me tragué aquel pan mohoso con los ojos cerrados,
implorándole perdón a mi estómago. Las torturas eran irregulares. Eso fue lo que más me destrozó mentalmente. Nunca sabía cuándo vendrían a buscarme. Podían aparecer 2 días seguidos o pasar una semana entera sin que nadie apareciera. Esta incertidumbre me mantenía en constante tensión. Cada paso en las escaleras me aceleraba el corazón. Cada crujido de la puerta me hacía contener la respiración. La segunda vez que me llevaron fue peor que la primera. Me ataron a una silla y me sumergieron la cabeza repetidamente en un cubo de agua. Perdí la cuenta de cuántas veces. Solo recuerdo el ahogamiento, la sensación de que mis pulmones iban a estallar y el alivio brutal y fugaz cuando me sacaron del agua para volver a respirar. Pero solo duró un segundo antes de que me ahogaran de nuevo. Mientras hacían esto, gritaban preguntas, nombres de otros creyentes, direcciones de las casas donde nos reuníamos, exigiendo que traicionara a mi pueblo. Apenas podía respirar, mucho menos hablar. Imposible. Pero allí, en lo más profundo, había una voz que se resistía. No voy a ir. No puedo. Cuando por fin me devolvieron a mi celda, apenas podía caminar. Apenas podía hablar. Escupí agua y vomité lo poco que me quedaba en el estómago. Hassan y Ahmed me llevaron a mi rincón. Farhan, el joven que nunca hablaba, trajo un paño húmedo y me lo puso en la frente. Un pequeño gesto, pero en un lugar así, los pequeños gestos eran lo único que quedaba de humanidad. «Aguanta», dijo Hassan aquella noche. «No sé cuánto más podré soportarlo», respondí con la voz quebrada. No prometió que todo saldría bien. No dijo que Dios tuviera un plan. Simplemente puso su mano en mi hombro y se quedó allí, en silencio. Y de alguna manera, eso bastó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas perdieron todo sentido. Perdí la noción del tiempo. No sabía si llevaba allí 1 mes o 3. Mi cuerpo cambiaba, se debilitaba. Perdí peso. Mis costillas prominentes delataban lo que todos sentíamos. Tenía escaras en la espalda por dormir apoyada contra la pared, y me temblaban las manos constantemente, aunque no tenía frío. Pero lo peor no era mi cuerpo, sino mi mente. A veces me encontraba mirando fijamente la pared durante horas, sin pensar en nada, como si mi cerebro se hubiera apagado para protegerme. Otras veces, sin embargo, estaba demasiado lúcida. Recordaba cada detalle de mi vida anterior. El olor del té que preparaba mi madre, las risas de los niños jugando en la calle, el sonido de las olas en la costa de Mogadiscio, y esos recuerdos dolían más que cualquier golpe. Una noche, o lo que yo creía que era noche, me derrumbé. Simplemente me senté apoyada contra la pared y lloré. No emití ningún sonido. Las lágrimas caían mezclándose con el agua sucia del suelo. No recé, no pensé, solo lloré. Hassan se sentó a mi lado. No dijo nada. Simplemente estaba ahí. Si alguna vez has pasado por esto, lo sabes. Las palabras no solucionan nada, pero la presencia de alguien es suficiente. Y esa noche, la presencia de Hassan fue lo que me mantuvo entera. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que estábamos a punto de entrar en la noche más oscura de todas. La noche en que todo parecería perdido, y al mismo tiempo, la noche en que todo cambiaría. Porque a veces Dios espera hasta que no queda nada, hasta que estás completamente destrozado. Y entonces, cuando crees que no hay salida, Él actúa. Y cuando Él actúa, nadie puede explicarlo. Solo puedes experimentarlo. En el sufrimiento llega un punto en el que dejas de luchar. Simplemente existes. Respiras porque tu cuerpo no sabe cómo parar. Tu corazón late por inercia. Pero, en tu interior, algo fundamental. Se niega a rendirse. Estaba completamente debilitada. Llegué a este punto en la 8ª semana, o tal vez en la 10ª. Dejé de contar. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Era un cúmulo de dolores que se entrelazaban. Me ardían todos los músculos. Me crujían todas las articulaciones. Tenía fiebre casi todas las noches, temblando en aquel suelo húmedo, mientras mi mente divagaba entre la realidad y algo que no existía. A veces veía a mi madre de pie en la esquina de la celda, llamándome. Otras veces, oía a la congregación cantar, con tanta claridad como si estuvieran allí conmigo, pero al abrir los ojos, solo había oscuridad y un olor a putrefacción. Hassan también empeoraba. Su tos se había vuelto profunda, cavernosa, como si algo dentro de él reventara con cada exhalación. Tosió sangre por la mañana. Lo vi escupir en el agua subterránea, intentando ocultarlo, pero todos lo sabíamos.
En ese lugar, la enfermedad era una sentencia de muerte. «No te queda mucho tiempo», le dije una noche con la poca voz que me quedaba. Sonrió. Tenía los labios agrietados y sangrando. «Lo sé, pero yo tampoco me rindo. No aquí, no así. Era admirable o trágico. No lo sabía». Ibrahim, el anciano que susurraba el nombre de su hijo, había dejado de comer. Se sentó con la mirada fija en la puerta, esperando algo que nunca llegó. Ahmed, el pescador, intentó que bebiera agua, pero Ibrahim solo negó con la cabeza. «Ya no importa», murmuró. «Ya nada importa». Y tenía razón. En ese lugar, nada importaba, porque todo lo que nos hacía humanos nos había sido arrebatado, golpe a golpe, día tras día. Farhan, el joven que casi nunca hablaba, empezó a golpearse la cabeza contra la pared. Era un movimiento lento, casi rítmico, como si bailara solo al son de una canción que solo él podía oír. Al principio intentamos detenerlo, pero luego desistimos. Porque, en el fondo, detener a Farhan sería admitir que todos estábamos a punto de hacer lo mismo. Bashir, el mercader, sufría una terrible infección en las manos. Los vendajes improvisados que Hassan había logrado hacer con trozos de su camisa estaban empapados de pus. El olor era insoportable, pero no podíamos hacer nada. No teníamos medicinas ni agua potable. Solo nos quedaba rezar, y para ser sincero, incluso eso parecía haberse secado en mi interior. Durante esos días, comencé a dudar de todo, de la situación, de mí mismo, incluso de mi propia fe. Tumbado en el frío suelo, mirando la lámpara parpadeante, me preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué sentido tienen mis oraciones, mi esperanza? Apenas quería buscar respuestas. Una tarde, los guardias bajaron con más violencia de lo habitual. Arrastraron a 3 hombres escaleras arriba. Ahmed, Khalid, que apenas hablaba, y yo. Nos separaron en distintas habitaciones. Esta vez no hubo preguntas, solo dolor metódico y calculado. Me quebraron, pero no me mataron. Golpes en las costillas, patadas en el estómago hasta que se me llenó la boca de bilis. Uno de ellos me pisó la mano con tanta fuerza que oí un crujido. No hubo gritos, ni energía. Simplemente cerré los ojos y dejé que sucediera. Cuando terminaron, me arrastraron de vuelta a la celda y me tiraron al suelo como un saco de basura. Con la mejilla pegada al agua sucia, no podía moverme. Hassan se arrastró hacia mí, temblando, sujetándome la cabeza para que no me ahogara. «Abdi, mírame», murmuró. Abrí los ojos. Todo se veía borroso. «¿Cuánto más, Yassan? ¿Cuánto más tendremos que aguantar?». No respondió. Se quedó allí, inmóvil, mientras yo escupía sangre. Aquella noche fue la peor de todas. Ahmed regresó exhausto. Khalid nunca volvió. Desapareció, y nadie se atrevió a preguntar. Ibrahim por fin dejó de susurrar el nombre de su hijo. Se quedó sentado, con los ojos abiertos pero vacíos. Seguía respirando, pero parecía haberse quebrado por dentro. Farhan no dejaba de golpearse la cabeza contra la pared. Bashir gemía de dolor, cubriéndose las manos. Solo quería que todo terminara. En mi peor momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. No hubo gritos, ni drama, solo silencio. Me senté contra la pared, con la cabeza gacha, y miré hacia arriba, a ese techo cubierto de musgo, al lugar donde imaginaba que estaba Dios. «¿Dónde estás?», susurré. «Te busqué toda mi vida, te serví, lo arriesgué todo, y ahora estoy aquí, pudriéndome en un agujero, rodeado de hombres rotos y sin esperanza. ¿Dónde estás?». Silencio absoluto. ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta de lo que nos están haciendo? ¿No sienten nuestro dolor? Silencio absoluto. Dime algo, lo que sea. Solo dime que mi fe no fue en vano. Pero no obtuve respuesta. Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez no de tristeza, sino de ira, de frustración, de una desesperación tan profunda que las palabras no alcanzaban para describirla. «Si me vas a dejar aquí», murmuré con voz temblorosa, «al menos dime por qué. Dime qué hice mal. Dime qué esperabas aún de mí». Y entonces, en medio de aquel silencio abrumador, algo sucedió. No fue una voz, ni una luz. Fue algo más sutil, pero increíblemente real. Un recuerdo afloró, nítido como si hubiera sido sembrado allí en ese instante. Recordé una tarde, años atrás,
cuando leía el libro de Job bajo un árbol. En el capítulo donde Dios finalmente le responde a Job, comprendí que no le estaba dando explicaciones, sino simplemente revelándose. En ese momento, no entendí por qué surgió el recuerdo, pero permaneció allí, firme, como una semilla a punto de germinar. Yassán se acercó, con los ojos rojos e hinchados. «Abdi, te oí», murmuró. «Quizás no tenga todas las respuestas, pero tengo esto». Sacó algo pequeño de su camisa desgarrada, envuelto en un trapo sucio. Lo desenvolvió con cuidado. Era una página arrancada de una Biblia, manchada, con las esquinas rotas, casi ilegible. Aún así, se podía leer. Era el Salmo 107. «Lee», dijo. «No puedo, no tengo fuerzas», respondí. «Entonces leeré», dijo, y comenzó a leer, con la voz entrecortada por toses y jadeos. Mientras leía, las palabras cobraron vida. Clamaron al Señor en su aflicción, y Él los libró de su oscuridad. Rompió sus cadenas. Yassán se detuvo y me miró. «¿Lo oíste, Abdi?» Rompió sus cadenas. «Pero nuestras cadenas siguen aquí», murmuré, mirando las paredes húmedas de la celda. «No», dijo, tocándose el pecho. «Las cadenas que de verdad importan están aquí, y Dios puede romperlas incluso en este lugar. No sé si lo hará, pero puede». En ese instante, algo dentro de mí dejó de luchar contra la oscuridad. No porque me hubiera rendido, sino porque por fin comprendí que no podía hacer nada sola. Si Dios quería actuar, tendría que ser Él, no yo. Los demás también lo notaron. Ahmed asintió lentamente. Bashir dejó de gemir. Incluso Farhan dejó de golpearse la cabeza contra la pared. Por primera vez en semanas, la celda quedó en completo silencio. No era el silencio de la desesperación, era el silencio de la espera. Yassán guardó la página de la Biblia en su bolsillo roto, y con enorme esfuerzo se arrodilló en el agua turbia. «Voy a rezar», dijo. «Quizás nadie más quiera, pero lo haré de todos modos». Nadie se burló, nadie protestó. Simplemente observamos cómo aquel hombre exhausto, con los pulmones magullados y el cuerpo lacerado, alzaba sus manos temblorosas hacia el techo cubierto de musgo. Dios comenzó de una manera casi imperceptible, como un susurro en la oscuridad. «No entendemos por qué estamos aquí. No comprendemos tu plan, pero te pedimos una cosa. Si nos dejas en este lugar, al menos danos fuerzas para resistir. Y si aún queda algo para nosotros, muéstranos que sigue siendo Dios». Era una oración sencilla, sin palabras elaboradas, sin teología sofisticada. Solo un hombre destrozado hablando a un Dios que parecía guardar silencio. Y sin embargo, había algo en esa súplica que nos conmovió a todos. Uno a uno, los demás hombres comenzaron a arrodillarse. Ahmed, Bashir, Farhan, Ibrahim, que había estado ausente durante días, levantó lentamente la cabeza. Yo, con la mano herida y el cuerpo hecho pedazos, también me arrodillé. No hablamos en voz alta. Cada uno rezó en silencio, con nuestras propias palabras, con nuestras propias lágrimas. Por primera vez en meses, volvimos a ser humanos. Por primera vez, había esperanza, pequeña, frágil, pero real. No lo sabíamos, pero esa sería nuestra última noche en ese infierno. No sabíamos que, en pocas horas, algo sucedería que nos obligaría a replantearnos todo lo que creíamos sobre lo imposible. Antes de continuar, tómate un momento. Ora conmigo. Señor, abre mis ojos para ver tu poder. Abre mi corazón para creer en lo imposible. Abre las puertas que no puedo abrir por mí mismo. Ahora, sigue escuchando. Lo que está por venir cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios. Él no nos había olvidado. Simplemente estaba a punto de mostrárnoslo de una manera que ninguno de nosotros podría explicar. No sé qué hora era. La oscuridad parecía eterna. La lámpara se había apagado hacía rato, dejándonos sumidos en una oscuridad tan densa que ni siquiera podíamos ver nuestras propias manos. Estábamos en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde el cuerpo descansa, pero la mente nunca se apaga del todo, porque el peligro nunca desaparece. Estaba apoyada contra la pared, con los ojos cerrados, escuchando la respiración irregular de Yassán a mi lado. Cada respiración hacía crujir su pecho como papel arrugado. El silencio era absoluto. Los guardias no habían aparecido en horas. Quizás estaban durmiendo. Quizás se habían olvidado de nosotros.
En ese momento, no importaba. Entonces lo sentí. No primero con los ojos, sino en la piel, como cuando el aire cambia segundos antes de una tormenta. Una especie de presión. Una corriente eléctrica que me erizó la piel sin razón aparente. Abrí los ojos. Seguía oscuro, pero algo había cambiado. El aire se sentía más ligero, más limpio. ¿Puedes sentirlo?, susurró alguien desde el otro lado de la celda. Era Ahmed. Sí, respondió alguien. Creo que fue Bashir. Hassan se acercó a mí y se sentó lentamente. ¿Qué sucede?, murmuró. No pude responder, porque en ese momento algo comenzó a aparecer. Al principio era sutil, casi imperceptible. Un tenue resplandor que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. No era como la luz de una lámpara o una vela. No proyectaba sombras. No se comportaba como nada que hubiéramos visto antes. Simplemente estaba allí, creciendo, expandiéndose a cada segundo. Los hombres comenzaron a despertar lentamente. Murmullos de confusión resonaron en la celda. La luz se reflejaba en el agua sucia del suelo, creando destellos que parecían danzar sobre nuestros cuerpos cansados. ¿Qué es esto?, preguntó Farhan con voz ronca, la primera que pronunciaba en semanas. La luz siguió aumentando, pero no nos lastimaba los ojos, no nos cegaba. Era extraña, casi cálida, como si tuviera vida propia. Me levanté con dificultad. Mi mano fracturada palpitaba con cada latido, pero el dolor parecía lejano, como si perteneciera a otra persona. Miré a mi alrededor. Todos los rostros demacrados, sucios y exhaustos estaban ahora vueltos hacia la luz que no tenía origen. Algunos con la boca abierta, otros con la vista borrosa, y todos, de alguna manera, lloraban. No se oía nada, salvo el resplandor creciente. Pero entonces sentí algo más, una presencia. No era que alguien hubiera entrado, era como si alguien siempre hubiera estado allí y solo ahora pudiéramos percibirlo. Como despertar en una habitación oscura y saber, sin ver, que no estás solo. «Dios mío», susurró Sana a mi lado. Le temblaban las manos al alzarlas en súplica. «Dios mío». Y entonces sucedió. La puerta de hierro, la que había estado cerrada con pesadas cadenas y candados, comenzó a moverse. No como si alguien la empujara, sino por sí sola. Las cadenas tintinearon suavemente, como papel, y el candado cayó al suelo con un golpe metálico que resonó en el metro. La puerta se abrió de golpe. Nos quedamos paralizados, no de miedo, sino de reverencia. La sensación era abrumadora, profunda, pequeños ante algo inmenso. La luz ahora llenaba toda la celda, cada rincón, cada grieta. Iluminaba los rostros de nuestros compañeros de sufrimiento, limpiándolos, purificándolos, restaurándolos, aunque solo fuera por un instante. «¿Esto es real?», murmuró Ahmed con la voz entrecortada por la emoción. «Por favor, dime que es real». Hassan dio un paso adelante, luego otro. Tocó el marco de la puerta abierta como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. «Está abierta», dijo casi susurrando. «Está abierta. Vámonos». No sé de dónde salieron esas palabras. Mi mente aún intentaba procesar lo que estábamos viendo. «Tenemos que salir de aquí ahora». Al principio nadie se movió. Todos estaban en estado de shock, demasiado atónitos para reaccionar. Entonces, repetí, esta vez más alto. «No tenemos tiempo. Si Dios abrió esta puerta, no podemos desaprovechar este milagro». Eso bastó. Hassan empezó a ayudar a los más débiles a levantarse. Ahmed agarró a Ibrahim, aún en estado de shock, y lo arrastró hacia la salida. Farhan corrió hacia adelante, casi tropezando con el agua sucia. Tomé el brazo de Bashir. Le temblaban las manos infectadas. «Vamos, hermano. Ahora». Salimos en fila india, uno tras otro, subiendo aquellos escalones de hormigón, cada paso una mezcla de incredulidad, miedo y esperanza. La oscuridad había quedado atrás, y por primera vez en mucho tiempo, respiramos el milagro. La humedad que nos había corroído durante meses aún nos perseguía. Mis piernas apenas me sostenían. Cada paso era una agonía, pero algo más fuerte que el dolor me impulsaba hacia adelante. Una fuerza que no era mía. La luz no nos seguía, no se quedaba en la celda. Nos acompañaba, silenciosa, como una guía invisible, dirigiendo cada uno de nuestros movimientos. Llegamos al primer piso. Una sala de vigilancia con monitores de seguridad nos llamó la atención.
La puerta estaba entreabierta. Miré dentro. 3 guardias estaban desplomados en sus sillas, profundamente conmocionados, dormidos, no borrachos, no inconscientes, simplemente dormidos, como si alguien les hubiera apagado la mente. ¿Cómo?, empezó a preguntar Ahmed. No preguntes, interrumpió Hassan. Sigue caminando. Caminamos por un largo pasillo, normalmente vigilado en cada esquina. Esa noche no había nadie. Algunos guardias estaban apoyados contra la pared, otros sentados, todos respirando profundamente, como bebés. Era imposible, pero estaba sucediendo. Finalmente, llegamos a la puerta principal del complejo. Una puerta de acero reforzado con cerradura electrónica. Debería haber estado cerrada. Hassan empujó el pomo y la puerta se abrió sin resistencia, como si nunca hubiera estado cerrada. Salimos. El aire nocturno nos golpeó la cara. Frío, puro, real. Afuera, el cielo estallaba en estrellas, miles de ellas, brillando con una intensidad que no había visto en años. O tal vez siempre habían estado ahí, y simplemente había olvidado cómo mirarlas. Nos quedamos allí, 20 personas, respirando aire fresco por primera vez en meses. Algunos lloraron, otros rieron, algunos temblaron, incapaces de asimilar lo que acababa de suceder. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre la tierra seca, apoyando las manos en el suelo. Tierra de verdad, no agua sucia, no cemento húmedo, tierra. Hassan se arrodilló a mi lado y me puso la mano en el hombro. Lo hizo, dije con la voz entrecortada por la emoción. ¿Quién?, preguntó alguien. No necesité responder. Miré al cielo y susurré. Dios lo hizo. La paz que sentí fue profunda, mayor que la felicidad o la euforia. Fue la certeza absoluta de que nunca estuvimos solos, de que incluso en la oscuridad y la desesperación, Dios había estado con nosotros, observando, esperando, preparándonos para este momento. Tenemos que actuar, dijo Ahmed, mirando hacia atrás con nerviosismo. No sabemos cuánto tiempo seguirán así. Tenía razón. Nos pusimos de pie, ayudándonos unos a otros. El grupo se separó. Algunos fueron al este, hacia Etiopía, otros al sur, hacia Kenia, cada uno con su propio destino, su propia familia esperándolos. Hassan se despidió de mí con un abrazo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Díselo, Abdi, dijo. Lo contaré, respondí. Le contaré al mundo que Dios todavía hace milagros. Te lo diré, prometí. Te lo diré. Nos separamos. Me fui al sur con Ahmed, Bashir y Farhan. Caminamos toda la noche. No teníamos agua ni comida, pero teníamos algo más valioso, esperanza y una historia que nadie podía arrebatarnos. Cada vez que miraba hacia atrás, esperaba ver luces, sirenas, soldados persiguiéndonos, pero nunca aparecieron. Era como si hubiéramos desaparecido del mapa, como si Dios mismo hubiera borrado nuestras huellas. Al amanecer, llegamos a una pequeña aldea. Una anciana nos vio tropezando por el sendero, sucios, hambrientos y exhaustos. En lugar de cerrar la puerta, la abrió y nos dio agua y pan. Y cuando le contamos lo sucedido, simplemente asintió. Ya he oído historias parecidas, dijo con una sonrisa desdentada. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que separó las aguas del Mar Rojo, el mismo que liberó a Pedro de la cárcel, el mismo que rompe las cadenas, porque aquella noche no fuimos liberados por hombres. Fuimos liberados por algo superior a todos nosotros, por una fuerza que no conoce puertas cerradas ni guardias armados, por un Dios que cuando decide actuar, nada puede detenerlo. Nada. Escribe en los comentarios, ¿qué puerta imposible necesitas que Dios te abra hoy? No te lo guardes, díselo, porque cuando declaramos lo que necesitamos, damos el primer paso de fe, y Dios honra la fe, por pequeña que sea. Los primeros días tras la fuga fueron un torbellino de dolor y supervivencia. Caminábamos de noche, nos escondíamos de día, dormíamos en cunetas, bajo árboles, en cualquier lugar donde pudiéramos desaparecer. Ahmed, Bashir, Farhan y yo éramos 4 fantasmas arrastrándonos por el desierto somalí, sin un centavo, sin documentos, con nada más que la ropa sucia que llevábamos puesta y una historia que nadie creería. Todavía tenía la mano rota. Bashir apenas podía usar las manos por la infección. Farhan cojeaba por una patada en la rodilla que le habían dado los guardias semanas antes. Y Ahmed
Ahmed simplemente seguía adelante, con esa determinación ciega de quien sabe que detenerse significa rendirse. El hambre era constante. No era el hambre que se siente al saltarse una comida. Era un hambre que carcomía cada pensamiento, transformaba cada sueño en una obsesión por el pan y hacía que cada segundo girara en torno a la supervivencia. En una pequeña aldea, un pastor nos vio escondidos tras su redil. Seguramente pensó que éramos ladrones, pero en lugar de llamar a la policía, nos trajo agua en una tinaja y 3 panes de pita. «No puedo hacer más», dijo en voz baja, «pero esto es todo lo que tengo». No le preguntamos su nombre, no le contamos nuestra historia, solo tomamos el agua y el pan. Le dimos las gracias con una mirada y seguimos nuestro camino. Aquel hombre jamás sabrá que su gesto nos salvó la vida 3 días más. La frontera con Kenia estaba a unos 200 kilómetros. Habíamos escapado. 200 kilómetros de tierra árida, aldeas hostiles y controles militares que debíamos evitar a toda costa. Cada vez que veíamos un vehículo a lo lejos, nos tirábamos al suelo y esperábamos a que pasara. No sabíamos si alguien nos buscaba, ni siquiera si alguien se había percatado de nuestra fuga. Cada paso en la incertidumbre era como caminar sobre brasas invisibles. En la segunda semana, la salud de Bashir empeoró rápidamente. La infección en sus manos se extendió, y tenía fiebre y deliraba. Por las noches, pronunciaba los nombres de personas que ya habían fallecido, mezclando pasado y presente en su mente aturdida. «No sobrevivirá así», dijo Ahmed, mirando a Bashir, que dormía entre nosotros, perdido en el delirio y la fiebre. Miré a mi amigo, con la mirada fija en la suya. «Entonces nos lo llevaremos», respondí. «No lo dejaremos atrás». Ahmed suspiró, exhausto. «Abdi, apenas podemos caminar. Cargarlo solo nos retrasará. Y si nos encuentran, no podemos arriesgarnos». Respiré hondo y serené mi voz. Dios abrió esta puerta para todos nosotros, no solo para unos pocos. Ya no hubo objeciones. Nos turnábamos para ayudar a Bashir cuando no podía caminar solo. Cada metro era una lucha contra el cansancio, el hambre y el dolor. Pero la fe nos impulsaba a seguir adelante. Tras 17 días de una caminata que parecía interminable, por fin llegamos a la frontera. No había barreras ni guardias, solo el lecho seco del río que marcaba la frontera entre Somalia y Kenia. Un pastor, a lo lejos, nos indicó el camino con un simple gesto, sin palabras. Cruzamos el lecho del río al amanecer. El sol asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y una paz silenciosa nos envolvió. Al tocar la otra orilla, caí de rodillas, no por agotamiento, sino por alivio. Por primera vez en meses, éramos libres. Ahmed se sentó a mi lado, respirando con dificultad. Farhan yacía en el suelo, mirando al cielo, y Bashir permanecía inconsciente, pero vivo. «Lo logramos», murmuró Ahmed, como si pronunciar esas palabras significara aceptar la realidad del milagro. Todavía estaba asimilando todo lo que habíamos vivido. La oscuridad de la celda, la luz inexplicable, la puerta que se abría sola, los guardias dormidos. Todo parecía imposible, y sin embargo, era real. Poco después, apareció un equipo de trabajadores humanitarios que patrullaba la zona en busca de refugiados. Al vernos, saltaron del camión. Una mujer keniana, con un chaleco de la organización humanitaria, corrió hacia nosotros. «¿Están heridos? ¿Necesitan agua?». Su voz transmitía urgencia y compasión a la vez. Ahmed intentó hablar, pero la voz le falló. Ella no esperó respuesta. Pidió refuerzos por radio. Minutos después, llegaron 2 vehículos más. Nos atendieron con delicadeza, ofreciéndonos agua, mantas y algo de comida. A Bashir lo llevaron directamente a un hospital en Mandera. A Ahmed, Farhan y a mí nos llevaron a un campo de refugiados. El campamento era sencillo, pero rebosaba de vida. Tiendas blancas, filas de desplazados, niños jugando en el polvo, mujeres cocinando sobre fogatas improvisadas. No era libertad absoluta, pero sí seguridad. Y en ese momento, eso bastaba. Nos registraron, nos dieron números y una tienda. Por primera vez en meses, me acosté sobre algo que no era tierra mojada. Un colchón delgado sobre el suelo de tierra, pero para mí era un palacio. Y allí, tumbado en aquella tienda, sentí una profunda certeza. Dios nunca nos ha abandonado. Él abrió puertas imposibles,
guió nuestros pasos y nos trajo hasta este momento. Libertad, vida, esperanza, todo fue fruto de su fidelidad. Pasaron días antes de que tuviera fuerzas para contarle mi historia a alguien. Cuando por fin hablé, fue con un funcionario que registraba casos de refugiados para un tribunal internacional. Era un hombre serio, con gafas, siempre con una libreta en la mano. Empecé a relatarlo todo: el encarcelamiento, la celda, la tortura, incluso la noche del destello y la puerta que se abrió sola. Anotó cada palabra sin interrupción, pero cuando llegué a la parte imposible, levantó la vista. ¿Estás seguro de eso?, preguntó, con un escepticismo casi palpable. Sí. La puerta simplemente se abrió, y los guardias estaban todos dormidos. Cerró el cuaderno, se recostó en la silla, como intentando asimilar la información. Señor Nur, entiendo que ha sufrido un trauma grave, y es posible... No me estoy inventando nada. 20 hombres vieron lo mismo que yo. 20 hombres salieron de esa prisión esa noche. Si no me creen, vayan a preguntar a los guardias. Miren las cámaras de seguridad. Todo quedó grabado. Se hizo el silencio. Un silencio largo y denso. Luego volvió a escribir, como si mis palabras aún le costaran de asimilar. Semanas después, supe que habían enviado un equipo de investigación al complejo militar de Mogadiscio. Lograron acceder a las grabaciones de seguridad de aquella noche. Lo que vieron era inexplicable. Las cámaras mostraban la celda desde arriba. Al principio todo parecía normal. Luego, unas líneas blancas comenzaron a distorsionar la pantalla. Apareció estática, y después, durante casi 3 minutos, solo luz. Una luz pura e intensa que llenaba cada centímetro de la imagen. Cuando la grabación volvió a la normalidad, la puerta estaba abierta, los prisioneros habían desaparecido, y los guardias yacían inconscientes en sus puestos. El informe oficial lo describió todo como un inexplicable fallo técnico del sistema de grabación. Pero los testimonios de los guardias contaban una historia diferente. Decían no recordar haberse dormido. Lo último que recordaban era estar alerta en sus puestos. Luego despertaron y encontraron la celda vacía. El director de la prisión dimitió 3 días después. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos dicen que fue por la presión de sus superiores. Otros, que simplemente no pudo soportar lo que presenció. Poco después, desapareció, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Hassan logró llegar a Etiopía. Meses después, recibí su carta desde un campo de refugiados en Addis Abeba. Sigo vivo y sigo contando mi historia. Dios te bendiga, hermano. De los otros 16 hombres, perdí el contacto con la mayoría, pero sé que muchos llegaron sanos y salvos. Algunos se reunieron con sus familias, y otros comenzaron una nueva vida en los países que les dieron refugio. Bashir sobrevivió. Perdió 3 dedos de una mano por la infección, pero sobrevivió. La última vez que lo vi, me abrazó con lágrimas en los ojos. Abdi, jamás olvidaré lo que Dios hizo por nosotros. Jamás. Y yo tampoco. Lo que viví aquella noche no fue suerte, ni error humano, ni coincidencia. Fue un verdadero milagro. Dios abrió esa puerta, y ninguna explicación, ningún informe, ningún escepticismo puede borrar la certeza que guardo en mi corazón. Ni la tecnología, ni la lógica humana. Nada puede arrebatarme esto. Dios estaba allí. Él nos liberó. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que vi una puerta de hierro abrirse sola. 2 años desde que caminé bajo un cielo estrellado, sintiendo que la vida me había dado una segunda oportunidad que no merecía. Hoy vivo en Nairobi. Tengo una pequeña habitación en un edificio de 3 pisos. Comparto el baño con otras 5 familias y trabajo limpiando oficinas por la noche. No es mucho, pero es mío. Y cada mañana, cuando la luz del sol entra por la ventana, recuerdo lo que Dios ha hecho. Todavía hay hombres presos en celdas oscuras y sin ventanas, esperando un milagro que tal vez nunca llegue. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui liberado mientras tantos siguen sufriendo? No tengo respuesta. Oré 1000 veces, pidiéndole a Dios que me lo explicara, y solo escuché silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio que enseña que no siempre necesitamos entender para confiar. Mi mano nunca sanó del todo. 2 dedos quedaron torcidos, y cuando llueve, el dolor regresa, recordándome los días en la cárcel clandestina. Pero no lo veo como una maldición. Es una cicatriz, una señal de dónde he estado y de quién me sacó de allí.
6 meses después de mi llegada, fui citada a declarar ante el Tribunal Penal Internacional para Kenia. Me senté ante jueces, abogados y observadores de derechos humanos. Hablaron durante horas, pidiendo fechas, nombres, detalles exactos sobre los guardias, la tortura, las condiciones de la celda. Di todo lo que pude. Hablé hasta que me faltó la voz, hasta que las lágrimas me impidieron continuar. Y cuando llegué a la parte del resplandor y la puerta que se abrió sola, vi miradas de incredulidad. Algunos intentaron disimular su asombro, otros claramente pensaron que el trauma me hacía inventar cosas. No estaba allí para convencerlos. Estaba allí para decir la verdad. Al final, un juez mayor, con acento británico, se inclinó hacia adelante y preguntó: «Señor Nur, ¿de verdad espera que creamos que una fuerza sobrenatural abrió esa puerta?» Lo miré directamente a los ojos y le dije: «No, señor, no espero que me crea. Espero que preste atención, porque yo estaba allí. Usted no». El silencio llenó la sala. Nadie dijo nada más. Y si, después de escuchar esto, tu fe se ha fortalecido, escribe amén en los comentarios. Declara que Dios permanece inmutable. Tu palabra puede ser un ancla de esperanza para quien necesite leer esto. Semanas después, recibí una carta oficial. Mi testimonio, junto con el de otros supervivientes y las imágenes distorsionadas de la cámara, se incluyó en un informe sobre violaciones de derechos humanos en Somalia. La conclusión era simple: un suceso inexplicable. Requiere una investigación más profunda. No fue justicia, pero sí reconocimiento. Y para muchos de nosotros, eso ya era mucho. Desde entonces, he hablado en pequeñas iglesias aquí en Nairobi, especialmente entre congregaciones de refugiados, personas que lo han perdido todo y están reconstruyendo sus vidas en tierra extranjera. Comparto mi historia no para impresionar, sino para recordarles que los milagros existen. Dios sigue velando por nosotros, abriendo puertas que nadie más puede abrir y dándonos la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cuando comparto mi historia, veo un cambio en el rostro de la gente. Algunos rompen a llorar, otros asienten en silencio, porque comprenden lo que es clamar a Dios desde un lugar donde no hay esperanza humana. Una mujer se me acercó después de una reunión. Era somalí, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. «Mi esposo sigue allí», dijo. «No sé si está vivo o no, pero después de escuchar tu historia, siento que puedo seguir rezando, que no es en vano». La abracé y oramos juntas. No tenía respuestas, ni promesas milagrosas, solo mi historia. Y a veces, eso basta. ¿Conoces a alguien que espera noticias de un ser querido? ¿Alguien que necesita saber que sus oraciones no son en vano? Menciona a esa persona en los comentarios, o comparte este testimonio ahora mismo. Sé la puerta de esperanza que necesita hoy. Saber que alguien sobrevivió a lo imposible nos da el valor para creer que nosotros también podemos superarlo. En estos 2 años aprendí algo esencial. Dios no siempre nos saca del fuego. A veces nos deja en él, no por crueldad, sino porque el fuego no nos destruye cuando Él está con nosotros. Hassan me dijo esto en esa celda, y ahora lo entiendo. Las verdaderas cadenas nunca fueron de hierro. Eran el miedo, la desesperación, la sensación de abandono. Dios rompió esas cadenas mucho antes de que se abriera la puerta. Hay días en que el trauma regresa como una ola, cuando cierro los ojos y estoy de vuelta en esa celda, sintiendo el agua fría en mis pies, escuchando los gemidos de los otros hombres. Mi cuerpo está en Nairobi, pero mi mente aún divaga por el subsuelo. En aquellos días, no podía orar con palabras. Solo repetía el nombre de Jesús, como lo hacía en la furgoneta que me llevaba a prisión, como lo hacía cuando me golpeaban, como lo hacía cuando todo parecía perdido. ¿Y saben qué descubrí? Que su nombre basta. No necesito oraciones elaboradas ni teología complicada. Su nombre es suficiente. Él responde. No siempre como esperamos, pero responde. Quizás ahora mismo te encuentres en tu propia prisión. Quizás no sea una celda clandestina en Somalia. Quizás sea una enfermedad incurable, un matrimonio en crisis, una adicción que parece imposible de superar, o una pérdida tan profunda que sientes que nunca volverás a ser el mismo. Quizás estés clamando a Dios como yo clamé, pidiendo liberación, pidiendo que se abra la puerta, pidiendo alivio del dolor. Mientras esperas, quiero que sepas algo. Dios no te ha olvidado.
Quizás aún no veas la luz, quizás la puerta siga cerrada, pero Él está ahí, en medio de la oscuridad, en medio de tu dolor. Y cuando llegue el momento oportuno, cuando todo se alinee como solo Él entiende, Él actuará. Y cuando eso suceda, será imposible ignorarlo. Porque mi Dios no es un Dios de explicaciones sencillas. Él es el Dios de milagros imposibles, de puertas que se abren cuando no deberían, de guardias que se duermen cuando deben estar vigilantes, de luz que surge en la más profunda oscuridad. Si lo hizo por mí, un hombre destrozado en una celda subterránea en Mogadiscio, también puede hacerlo por ti. No sé cuál es tu prisión, pero sé quién tiene las llaves, y no las ha perdido. Hace unos meses, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, oí una voz familiar, débil pero inconfundible. Era Hassan. Lloramos por teléfono durante casi 10 minutos, sin poder decir ni una palabra. Finalmente, logró hablar. Abdi, lo hice. Me dijo que había solicitado asilo en Canadá, que estaba recibiendo tratamiento para sus pulmones, y sobre todo, que estaba vivo. ¿Sigues contando esta historia?, preguntó. Siempre que puedo, respondí. Sonrió, aunque no pude ver su sonrisa. Entonces continúa, dijo. Porque el mundo necesita saber que Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que separó las aguas del Mar Rojo, el mismo que cerró la boca de los leones, el mismo que rompió nuestras cadenas. Tenía razón. Por eso lo comparto ahora. No para que me crean ni para que me aplaudan, sino para que sepan. En la noche más oscura, cuando todo parece perdido, cuando nada tiene sentido, Dios puede aparecer. Y cuando aparece, todo cambia. Este es el momento decisivo. ¿Guardarás esta historia para ti o la compartirás con quienes más la necesitan? Haz clic en compartir ahora. No esperes, porque mientras lees estas palabras, alguien de tus contactos podría estar a punto de rendirse, y este testimonio podría ser la razón por la que esa persona encuentre esperanza y siga adelante. No te guardes este milagro para ti. Compártelo. Que todos los que escuchen esta historia sepan que el Señor sigue siendo Dios. Que Él continúa abriendo puertas, rompiendo cadenas y obrando lo imposible. Amén.